En esta parte del curso es importante conocer un poco más en detalle acerca de los elementos en los cuales nos desenvolvemos dentro de un análisis forense, como son los discos duros, las memorias de almacenamiento en sí. Y para eso vamos a hablar un poco referente a sus estructuras, tanto física y lógica. Dentro de los documentos PDF ustedes pudieron leer un poco al respecto, pero vamos a detallar eh, en forma práctica, en cierta manera, para entender un poco más respecto a estos detalles de acá. Un disco duro se divide tiene dos tipos de estructura, la estructura física y la estructura lógica. Si hablamos de la estructura física, hablaríamos de todos los elementos inherentes al disco duro cuando éste se crea, ¿no? O cómo nos viene un disco duro desde la fábrica. Aquí podemos hablar de la estructura física, ¿no? Que podemos decir que es la carcasa en sí, ¿no? Los cabezales, los ejes de lectura, los platos del disco, las fuentes de alimentación, el motoservo, los ejes, etcétera, ¿no? Y el case del disco duro en sí. Pero también nosotros podemos hablar dentro de la estructura física de los sectores. ¿Y qué vendría a ser un sector dentro de un disco duro, ¿no? El sector es el espacio mínimo de almacenamiento que tiene el fabricante y que tiene el disco duro. Normalmente cada sector en los discos duros actualmente nos viene de 512 bytes. Si nosotros vemos el label o la etiqueta de un disco duro, vamos a ver la cantidad de sectores con los cuales viene el disco duro y el tamaño por cada sector, que va a ser de 512 bytes. Entonces, para el disco duro, y tanto para el fabricante, el espacio mínimo de almacenamiento es un sector, ¿sí? Luego tenemos la estructura lógica. La estructura lógica hace referencia al sistema operativo, ¿no? Esta la crea el sistema operativo cuando formateamos un disco duro previo a su instalación. Pero ¿qué sucede cuando formateamos un disco duro? Para nosotros iniciar la instalación de un sistema operativo sabrán que debemos crear las particiones y crear o ejecutar un comando format que nos permitirá crear los sistemas de archivos, ya sea archivos FAT o NTFS, ¿sí? Que sería el tipo de formato que podemos darles desde un sistema operativo. Bien, para los sistemas de archivos vamos a hablar un poco al respecto. Yo tengo la unidad de disco F y la unidad de disco duro H. Si vemos las propiedades de F, esta está formateado en NTFS, ¿no? Tiene para Windows, para el sistema operativo tiene un espacio ocupado, pero si abrimos vemos que no tiene absolutamente ningún tipo de información, ¿no? No es que tenga archivos ocultos, archivos que nosotros hemos puesto como ocultos, no, sino ya vamos a ver por qué situación se da ese aspecto de aquí. El disco duro H, si ponemos propiedades sobre esta partición, vemos que está formateada en FAT, ¿no? No tiene ningún elemento almacenado, por tanto me muestra que se encuentra totalmente vacío. ¿Qué pasa cuando formateo en NTFS o cuando formateo en FAT? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo rápido aquí. Vuelvo a mostrar las propiedades de la unidad F. ¿Sí? Veo que tengo un espacio usado de 11, un espacio usado y está formateado en NTFS. ¿Sí? Si yo formateo a esta unidad F, voy a poner formatear y lo voy a formatear en sistema de archivos FAT. ¿Sí? Voy a aceptar el proceso, formato completo y veo que está todo el espacio disponible, ¿no? Si vuelvo a formatear en NTFS, voy a formatear, voy a cambiarlo en NTFS, ¿sí? Acepto, voy a cerrar este y veo que nuevamente me genera el espacio ocupado cuando formateo en NTFS, ¿no? Pero la unidad está vacía, tal es informateada, ¿no? Por ende debe estar totalmente vacío esta partición, pero me aparece que tengo información guardada. Voy a ocupar un programa que me permitirá ver estas dos particiones, tanto la F como la H, que les acabo de demostrar. Si vemos en la partición H, que es la partición llevada o formateada en NTFS,
Cuando yo formateo un NTFS se crean tres particiones. Esas particiones es el volumen boot, ¿sí? Que bueno, me guarda toda la información referente al sistema de archivos para que Windows pueda arrancar en sí al momento que se prende el equipo. Se genera una partición FAT. Esta partición me almacenará información referente a todos los archivos con los cuales trabaje dentro de mi sistema operativo o dentro de la unidad, ¿no? Y tengo una partición secundaria FAT. Esta partición secundaria es como un espejo, ¿no? Cuando tiende a colapsar la partición FAT1, para que no caiga el sistema operativo, no colapse Windows, entra a funcionar la partición FAT2 o la partición secundaria FAT, donde bueno, es un respaldo de la primera, es para que entre a funcionar cuando ésta tiende a fallar, ¿sí? Estos son a nivel o tipo particiones que tenemos dentro de un sistema formateado en FAT. Pero cuando yo formateo el sistema operativo en NTFS, como es el caso de F, estas particiones que yo tengo en FAT, por las cuales no son visibles para Windows, en NTFS son generadas mediante archivos que ya no son llamados FAT1 ni FAT2 o primary FAT o secondary FAT, sino tenemos los famosos MFT. Este MFT igual funciona de la misma manera, ¿no? Almacena toda la información referente a los archivos con los cuales maneje la partición en la cual está formateada, y tendrá su MFT Mirror, ¿sí? Que igualmente trabaja como espejo. Cuando falle el MFT principal, entrará al funcionamiento el secundario para que Windows no colapse. Igual tenemos el volumen boot, ¿sí? Que es la partición, o en este caso el archivo donde almacena toda la información para que Windows pueda arrancar su sistema operativo, ¿no? O pueda funcionar la partición en sí. Al ser esto, al NTFS migrar las particiones que teníamos de FAT a archivos, ¿no? Estos tienden a ocupar un espacio dentro de la partición, razón por la cual nosotros vemos que cuando formateamos en NTFS automáticamente tenemos un espacio ocupado, ¿no? Sin que hayamos guardado absolutamente nada. Es por esta situación, ¿sí? Es porque los archivos de arranque, los archivos de MFTP que almacenan la incidencia de los archivos que trabajamos son tipo files, son tipo archivos, ¿no? Y por ende nos ocupan espacio dentro de cada una de las particiones. Bien, referente una vista rápida a los sistemas de archivos, ¿no? Si se preguntan por qué enfocamos toda explicación a sistemas operativos Windows, bueno, ustedes mismos se pueden dar la respuesta, ¿no? Porque son los que más se utilizan, o es el sistema operativo más utilizado por la gente a nivel latinoamericano y por qué no decirlo a nivel mundial, ¿sí? Y encontraremos muchos equipos con sistemas operativos Windows para realizar un análisis forense, razón por la cual enfocaremos este curso o enfocaremos cada uno de los tutoriales a este tipo de sistema operativo. Bien, esto pasa cuando formateamos un disco duro, ¿no? Esto pasa cuando formateamos un disco duro. Adicionalmente a esto, cuando creamos o aplicamos el comando format, automáticamente nosotros creamos los clústeres, ¿sí? Es otra parte de la estructura lógica. Si nosotros decíamos que dentro de la estructura física que el sector mínimo de almacenamiento para el disco duro y para el fabricante es el sector, pues el mínimo o la mínima unidad de almacenamiento para Windows, para el sistema operativo Windows, es el clúster. Y esto se forma cuando formateo un disco duro o una partición. Y los clústeres no es nada más que la agrupación de sectores, ¿sí? ¿Cómo agrupa Windows los sectores al momento que formateamos un sistema operativo? Bien, vamos nuevamente a aplicar la opción Format, ¿no? Dentro de una partición. El clúster, bueno, en esta opción de Format de Windows lo tenemos como tamaño de unidad de asignación, ¿sí? En NTFS podemos crear clúster de 512 bytes, de 1024, etcétera, ¿no? Aquí tenemos los diferentes tipos de tamaños con los cuales podemos trabajar. Si nosotros decíamos que un sector
dentro de un disco duro viene de 512 bytes, ¿no? Si yo aplico en este caso formatear a que el tamaño de unidad de asignación sea de 1024 bytes, ¿cuántos clúster agrupa para formar un clúster, ¿no? En este caso, una unidad de asignación, ¿sí? Hablamos que en este ejemplo debemos ocupar dos sectores para formar un clúster, ¿no? Porque le estoy poniendo que me formatee o me cree clúster de 1024 bytes. Si yo pusiera que me cree clúster de 512, tendríamos que un clúster será igual, o se tomará un sector para formar un clúster. Si yo tomo la opción 4096 bytes, sé que tengo que ocupar 8 sectores para formar un clúster, ¿no? Y el clúster es la unidad mínima de almacenamiento para el sistema operativo de recargo, ¿no? Y hay que diferenciar el tamaño mínimo que nos trae el disco duro al tamaño mínimo que nos crea un sistema operativo, en este caso Windows, ¿sí? Y esta es la manera de cómo agrupas sectores para crear los clústeres. Y vamos a ver por qué es importante entender esta parte de aquí. Bueno, en esta parte espero que haya quedado clara la agrupación de sectores para formar los clústeres, y vamos a avanzar un poquito en esta explicación. Yo voy a formatear, voy a crear un formato en NTFS para que el sector de tamaño o el clúster sea de 4096 bytes. Voy a iniciarlo, muy bien, sí, tamaño completo, ¿sí? Yo tengo creado mi unidad F con sectores de 4096, perdón, con clúster de 4096 bytes. Lo que quiere decir que Windows agrupó 8 sectores para crear un clúster, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante esto de acá? ¿No? Vamos a hablar un poquito. Cuando yo genero, o yo puedo generar un archivo de 4 bytes, ¿no? Si yo genero un archivo, van a generar en esta unidad F igual, voy a crear un nuevo archivo, documento de texto, ¿sí? Y voy a poner hola, simplemente hola, ¿no? Voy a guardarlo y voy a ver las propiedades, ¿no? El tamaño real del archivo, si vemos aquí, ¿no? El tamaño real del archivo es de 4 bytes, ¿sí? Pero el tamaño en disco es de 40.096 bytes. ¿Por qué razón se da esto de acá? Porque yo acabo de crear, recordemos que yo creé clúster de 4096 bytes. Lo que tuvo que crearse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sectores de 512 para formar recién un clúster. Si yo almaceno este archivo de 4 bytes que acabamos de ver, ¿no? Si yo genero un archivo de texto de 4 bytes, ¿sí? Este archivo se aloja en parte del clúster, ¿no? Solamente ocupa 4 bytes de los 4096, ¿sí? Entonces ocupa una pequeña parte del clúster, ¿sí? Lo único que Windows wipea o llena en ceros es entre el fin del archivo y el fin del sector consiguiente, ¿sí? Dejándome libre el resto de sectores o el resto de clúster. Ningún otro dato se va a poder almacenar en este espacio vacío porque el clúster ya está lleno, ¿no? Para Windows el clúster está lleno y no se guarda ningún otro dato. Pero si vemos de una forma más desmenuzada este aspecto, vemos el desperdicio de espacio que genera Windows cuando trabaja con sus archivos. Yo me generé el archivo de 4 bytes, el archivo de texto hola, que tiene 4 bytes, ¿sí? Se guarda en una pequeña parte del clúster, quedándome 4092 bytes libres, ¿no? Que sería la referencia de restar los 4 bytes por los 4096, y eso me quedará totalmente libre, ¿no? Es un espacio, como digo, que no se va a poder guardar, almacenar ningún otro archivo acá.
Lo único que me llena en ceros, les vuelvo a recalcar, es entre el fin del archivo y el fin del sector, ¿no? Del sector consiguiente. Y el resto me queda un espacio totalmente libre. Este espacio que ven ustedes aquí, entre el fin del archivo y el fin del clúster, que queda totalmente vacío, se llama file slack. ¿Y qué tiende a hacer el file slack? El file slack es un espacio en disco, como pueden ver, que no es utilizado y no podrá ser utilizado por ningún otro archivo porque el clúster está ocupado. Toda la información que nosotros trabajamos en nuestro computador sube a la memoria RAM, y sabemos que, o les doy a conocer que la memoria RAM es una memoria volátil porque siempre está reemplazándose la información que nosotros estamos trabajando. Pero ¿a dónde va esa información que sale de la memoria RAM? ¿No? Tiene que irse a algún lado dentro del equipo, porque no puede aparecer por arte de magia los bits, ¿sí? Toda esa parte o esos documentos volátiles que suben a la memoria RAM tienden a alojarse en los files slack del disco duro, ¿no? En estos espacios que acabamos de ver acá, ¿sí? Si nosotros que generamos un documento de Word, abrimos un documento de Word, escribimos el documento de Word, imprimimos el documento, pero no lo guardamos, ¿no? Al momento que nosotros digitamos el texto, ¿a dónde va toda esa información digitada? A la memoria RAM, ¿sí? Y tiende toda esa información eh, a alojarse posteriormente dentro de estas partes del disco duro, lo que hace factible recuperar ese tipo de información de texto, ¿no? Todo lo que hagamos en la RAM sube a la RAM y luego se alojan estas partes del disco duro en el file slack, lo que hace importante llevar un análisis forense hasta estos espacios de aquí, porque podemos encontrar información que el usuario no guardó y que el usuario navegó, un mail que escribió, etcétera, resto de chat que hizo, lo hizo una nube, ¿no? Como se subió a la memoria RAM o estuvo en su momento en la memoria RAM, pudieron haberse alojado en estas partes de los discos duros conocidos como file slack. De aquí la importancia de conocer este aspecto de aquí. Ya veremos cómo analizar los files slack, pero lo importante de esta parte del curso es entender las unidades mínimas de almacenamiento para un sistema operativo de que nos trae el disco duro, cómo se guardan los archivos, cómo trabajan los sectores y cómo qué es el file slack, ¿no? Y cómo se generan los file slack y qué información tiende a alojarse en este tipo de espacios que no son ocupados, ¿no? Al menos de que otro tipo de datos sobrescriba el archivo que tengo aquí y elimine completamente toda la información que está sobre este clúster, ¿sí? Bien, espero que en esta parte haya quedado clara, tal vez un poco técnica. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pues simplemente nos contactan vía correo electrónico para solventarlas.